Seguidamente vamos a tener la charla Efecto de la castración sobre el crecimiento del animal, la calidad de la canal en vivo y el rendimiento post-mortem de las razas Ibrahim, cruce escénico Rana y búfalos en un sistema estabulado en Guapiles, Pocosí, a cargo del señor Carlos Arroyo. Él es director de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días para la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica, y para mí personalmente es un placer dictarles no una charla, sino unos datos que obtuvimos en un centro de producción animal en Guapiles con ganado estabulado. La ubicación del ensayo fue la Estación Experimental Los Diamantes, que es bajo un convenio de la Universidad de Costa Rica, el MAC y el INTA. Está a 240 metros sobre el nivel del mar. En promedio, durante el ensayo, fue una temperatura de 25.2 y una humedad relativa de 78.4%. El periodo del ensayo fue de 12 de junio del 2015, con 15 días de adaptación, y iniciamos el 27 de junio del 2015 al 26 de marzo del 2016, 272 días, aproximadamente 9 meses, y son animales totalmente estabulados. El objetivo general fue cuantificar el efecto de la castración sobre el crecimiento, las características de la canal en búfalos y bovinos de carne, y los objetivos específicos: evaluar el crecimiento de animales castrados y enteros, valorar el espesor de la grasa dorsal y el área del ojo lomo por medio de emisión de medidas ultrasonográficas, estimar medidas corporales, cuantificar la merma durante el proceso de traslado hasta el sacrificio, y estimar el rendimiento de la canal y medir la suavidad de la carne por medio de fuerza de corte. Realmente el trabajo está dividido en dos: la parte de crecimiento, con unas curvas de crecimiento y de posición de grasa, y la otra que es más de calidades, rendimientos de carne, que se hicieron en la cooperativa de productores de Montecillos, a la cual la Escuela de Zootecnia le debe agradecer mucho, ya que siempre hacemos los trabajos. Nunca nos han negado. Aquí hay algunos exmiembros y miembros de la Junta Directiva, a los cuales les agradecemos mucho por su colaboración. Es sano indicarlo que hemos ido a otros plantas de matanza o mataderos y hemos topado con pared sólida, es decir, no hemos logrado ninguna ayuda. El ensayo se realizó con dos razas de carne, razas bovinas para producción de carne especializadas, un F1 Cenepol con Brahman al 50%, un Simbra F1 al 50%, y los búfalos, aquí puse una foto que no es realmente del ensayo, pero que podría funcionar, porque dentro de las recomendaciones que hago es que no tenemos todavía cruces ideales para la producción de carne, es decir, los animales que utilizamos fueron comprados en la finca de don Álvaro Salas, y no tenemos específicamente, se dice que es Bovalipso con cruces de Murray y de Mediterráneo, pero realmente no hay en búfalos todavía en Costa Rica cruces o razas que uno diga, bueno, voy a producir carne especializada. Ya hay algunos productores costarricenses que hicieron una compra en Brasil y están trayendo semen, pero todavía no hemos logrado llegar a tener animales especializados. Entonces, esta prueba, cabe mencionar también, decirlo, que es don Álvaro Salas, a quien felicito, y por él es que hemos hecho este trabajo, y por él yo supongo que también hay muchos productores de búfalos que están aquí. Es una persona insistente, ojalá hubiesen unos 20 como él. Yo creo que ya no habrían bovinos sino solo bufalinos.
Entonces siempre se necesitan personas como don Álvaro que estén, como decía un amigo mío, molestando, pero no es molestando, sino más bien insistiendo para ver cómo llegamos a buen puerto con lo de los búfalos. El proyecto se dividió en dos fases. La fase 1 de desarrollo, que se utilizaron animales de 280 a llegarlos a 350, y la fase 2 de engorde de 350 a 591 kilos, que fue el promedio de todos los búfalos. De ahora en adelante voy a llamarlo como una raza, para no andar los dos de ovinos y el búfalo, sino pongámoslo que si fuera una raza y lo ponemos como las 3 razas, fue el promedio. La fase tenemos que en desarrollo se le dio un suplemento que nosotros lo preparábamos en la finca con 14% de proteína y 3.300 kilocalorías, 100 gramos de urea y forraje King Grass a libre consumo y cáscara de banano a libre consumo. Y en engorde el suplemento que se les dio 3 kilos con 3.400 kilocalorías y el 12% de proteína. Se le dio 120 gramos de urea, el King Grass a libre consumo y la cáscara de banano a libre consumo. Los tratamientos, vemos que fueron 6 tratamientos. Vemos Simbra castrado, Simbra entero, Cenepol por Brahman castrado, Cenepol por Brahman entero, búfalos castrados y búfalos enteros. La unidad experimental aquí es de un animal, cada animal valía como una unidad experimental. 6 corrales, donde se tenían 6 animales, un animal castrado y un animal entero de cada raza. Aquí podemos ver cuando estaban pequeños los búfalos y los Simbra y el Cenepol. Ya cuando estamos grandes podemos verles parte de los lomos, el búfalo, el Cenepol y el Simbra. Las variables medidas fueron pesos mensuales, ganancias de peso diarias, curvas de crecimiento, medidas ultrasonográficas, área de lomo, eso se da en centímetros cuadrados, y espesor de la grasa dorsal en milímetros. Aquí podemos ver una foto de la prueba tanto que se saca para el área del ojo lomo, que es esta, y la grasa dorsal, que se mide en esta línea. Medidas sométricas, altura de la cruz, altura de la grupa, circunferencia torácica y longitud corporal. Al finalizar el ensayo se pesó peso de salida de los animales de la finca al sacrificio de la cooperativa Montecillos, peso del sacrificio, merma en el traslado del sacrificio, rendimiento de la canal, peso de cabezas, peso de cueros, suavidad de fuerza de corte. Esto es un dato que realmente no va en esta charla, sino que va en la otra, que es de una tesis de licenciatura, pero me atreví a tomar los datos, con autorización de él también, del estudiante, para incluirlo aquí y no dejar la charla media cortada. Aquí tenemos, para que vean, la altura de la cruz, la circunferencia torácica, longitud corporal y la altura de la grupa. Esto se hace porque hay muchas medidas y hay muchas fórmulas donde se hacen algunas correlaciones de algunas de estas medidas, y nos van a indicar realmente la salida de los animales en teoría y cuánto deberían quedarse, cuántos kilos más o menos deberían de tener si uno comienza a hacer análisis matemáticos con los datos que se obtienen de estas medidas. Esto fue el análisis estadístico que se hizo. Aquí no vamos a hablar mucho de eso, pero para esto es el profesor don Fabio Blanco, es el encargado de realizar todos los análisis estadísticos. Aquí tenemos el primer cuadro, el peso inicial, la ganancia peso diaria, la ganancia peso total, según la raza y condición.
Vemos que tenemos el cenepol castrado y entero, cimbra castrado y entero y los búfalos castrados y enteros. Entraron con el peso inicial del ensayo. Aquí lo vemos, los cenepol fueron los más pesados. Todos los animales se compraron, cada raza en la misma finca para que hubiera más, que estuviera más homogéneo el lote y no hubiera tanta discrepancia en pesos. Y aproximadamente se compraron 7 a 8 meses y cuando empezó el ensayo tenía más o menos como 8 meses y medio. Estos son los pesos de inicio, estos son los pesos final. Vemos que los animales más pesados fueron los cenepol enteros. La ganancia de peso total, aquí lo tenemos también, disculpen, los que están a la derecha, eso es una parte estadística, es el error estándar. Pero aquí no le pongamos atención a eso, nada más veamos los datos generales. Y la ganancia de peso diaria, que tal vez es lo que muchos esperan ver, vemos cómo hay diferencias. Por ejemplo, el cenepol castrado, la ganancia de peso durante todo el ensayo fue de 1,50 kg, mientras que el cenepol entero 1,350 kg por día. En cimbra castrado 1,20 kg y el entero 1,130 kg. En los búfalos el castrado 1,60 kg y el entero 1,130 kg. Hay mucha casualidad de que los búfalos enteros ganaron lo mismo que los cimbra enteros, 1,130 kg los dos. Vemos que hay diferencias significativas en el cenepol entero, que fue el que ganó más, 1,350 kg al día. Aquí vemos la curva de crecimiento en animales castrados, ¿verdad? El rojo es el de los búfalos, el verde es el del cimbra y el azul es el del cenepol. Vemos, como lo vimos anteriormente, el peso inicial del cimbra, el cenepol con Brahma fue mayor y se mantiene mayor las ganancias hasta el final. Mientras que el cimbra y el búfalo, el cimbra empezó con un peso mayor, pero al final el búfalo obtiene, aquí no se nota tanto, pero obtiene un poquito más de ganancia que el cimbra en la última edición. Aquí tenemos lo mismo, pero para animales enteros. Disculpen si alguien no sabe, animales castrados son animales que se le han cortado los testículos, y animales enteros son animales que no se le han cortado los testículos. Disculpen que no les haya informado. Vemos igual para el cenepol, en esta fue mayor y se mantuvo. Acuérdense que esta fue la que más ganó, 1,350 kg, que son los enteros. Ya que se separa mucho tanto del búfalo como del cimbra. Pero el búfalo y el cimbra, al igual que el anterior de los castrados, se mantienen muy semejantes. El área del ojo del lomo es un indicativo realmente muy importante para determinar, con solo que uno determine el área del ojo del lomo, puede determinar con unas fórmulas matemáticas cuánto va a ser el rendimiento de la canal. Por eso es tan importante. Vemos que el cenepol castrado 72.75, el entero 88.8, el cimbra castrado 77.5 y el cimbra entero 78.9, los búfalos, el castrado 69.5 y el entero 68.8. Vean el área del ojo lomo, esta es el área del ojo lomo, vean, donde se mide la grasa, es esta. Aquí es que está en frío y cuando está en frío entonces a veces como que se levanta. Esta es de búfalos, esta es la más gruesa. Aquí tenemos una de cenepol y una de cimbra, que es la más delgada. Hicimos unas pruebas realmente para medir el área del ojo lomo cuando ya se ha sacrificado o matado al animal. Hay unas, ¿cómo
llaman unos cuadriculados especiales para medirlo. Nosotros no lo teníamos, nos llegó un poco tarde, entonces hicimos uno que muy parecido al que se usa, pero hechizo, como decimos en Costa Rica. Lo hicimos en la universidad y le sacamos para que vean el coeficiente. El coeficiente de correlación nos dio 0.81, que fue el que usamos para determinar el área del ojo. El área del ojo significa que ahí 0.81 es altamente confiable. Eso significa que los datos medidos con el ultrasonido son muy semejantes a los datos medidos ya cuando se mataron los animales. Aquí tenemos el área del ojo lomo durante las mediciones, el crecimiento que tuvieron, que es todas, si ustedes se ponen a ver, todo el crecimiento fue muy semejante. El Simbra es el que se mantiene un poco más en crecimiento. El crecimiento final es mayor que el del Cenepol. El Cenepol crece, todos tienen el mismo crecimiento, pero el Simbra a partir de aquí comienza a salir de una forma casi que lineal, con un crecimiento mayor. Aquí vemos los resultados que tuvimos. Vemos que a excepción de los búfalos, en la raza del Cenepol cruzado y el Simbra, los enteros, los castrados dieron mayor el área del ojo, pero en búfalos se comporta muy semejante. Vean, es interesante que en los búfalos se comporta muy semejante la producción del tamaño del área del ojo lomo, mientras que en el Cenepol y el Simbra es variable, se notan las diferencias. La grasa dorsal es importante verla aquí, y vemos cómo los búfalos se disparan con la grasa dorsal. Una cosa es la grasa dorsal y una cosa es la grasa de marmoleo o la intramuscular, para que tengan presente. El búfalo, cuando se engorda mucho, rápidamente acumula grasa intramuscular. Aquí podemos verlo, inició con mayor cantidad y se mantuvo y se alejó más bien del Cenepol y del Simbra con 12.47. 12.47 ya es muy grasoso. Realmente Estados Unidos, que es el que lleva más lo de grasas, lo que permite, el máximo que permite son 12, y en búfalo se nos salió a 12.47, en Cenepol 8.25 y el Simbra 7.65. Con estos datos es interesante, lo que pasa es que son muy pocos datos, pero podríamos llegarlos a más y hacer curvas de regresión, eso es fórmulas matemáticas, para determinar cuándo uno dice, bueno, quiero que la grasa dorsal no pase de 9, por decirlo así, el ejemplo que pongo aquí es con 9. Entonces uno hace una regresión y comienza y nos da en el punto y nos dice, ok, los búfalos no pueden pasarse de 450 kilos, porque más de 450 kilos empieza a darnos más grasa. Esta formulita es muy fácil de hacerla. Realmente uno puede sacar aquí una regresión, le da el R y le da la fórmula y cualquiera lo puede usar. Lo que pasa es que eso va a depender de la genética que tenga cada finca, y la edad que mandan al matadero, al igual que la alimentación que les dan. Acuérdense que estos animales estuvieron con grano, entonces es muy diferente a hacer esto mismo con animales en pastoreo. Por ejemplo, ahora estamos con don Efraín Araya haciendo unos trabajos de ganancias de peso en pastoreo, para ir determinando cuánto es en pastoreo y cuánto es en estabulado. Entonces aquí se tiene, mire, que el peso ideal para sacarlos, vea que lo repito, con estas dietas de granos y estabulados y con las razas de don Álvaro, lo ideal es sacarlos a 437 para que se vayan con una grasa dorsal de 9.
Alguien puede decir, no, yo quiero más grasa, entonces le podemos subir y podemos subir el peso. Alguien dice, no, yo quiero de 6, con muy poca grasa dorsal, entonces le podemos poner y se va casi que a 350. Eso es una ecuación y una fórmula muy sencilla. Aquí podemos ver, vean, esto es un lomo de búfalo entero, vean el grosor de la capa dorsal, lo que dijimos, ¿va? Ahora, esto con Cenepol, el peso que dijimos, ¿va? Poniendo la 9, con esa dieta, y ese cruce F1, podemos obtener pesos de 681 para que lleguen a 9. Y como lo mismo que expliqué cuando estaban los búfalos, podemos medirlo y alguien puede decir que quiere más o quiere menos, entonces puede jugar con el peso de animales al sacrificio. Aquí tenemos el Cenepol, vean que es muy diferente. Vieron el del búfalo, en cambio vean el Cenepol, es muy poca la grasa. Mientras que podemos ver el búfalo castrado y el búfalo entero, ¿va? Que es bastante grasoso. Vemos lo mismo, regresión con grasa dorsal, pero para cimbra. En cimbra, este tipo de cimbra que teníamos era muy escaso de grasa. Y para que llegue a 8, ni siquiera 9, para que llegue a 8, podríamos sacar los 600 kilos. Esto tiene que ver con el biotipo de los animales, que es importante. Aquí podemos ver, vean, animales pesados de 580 que habíamos sacado, vean que no tienen muy poca grasa. Grasa dorsal, me refiero, acordémonos que es grasa dorsal, ¿verdad? Repito para que no vean que es grasa de marmoleo. Aquí tenemos búfalo entero, búfalo castrado, el A, vean lo que está bastante grueso, el B, búfalo castrado, el C es Cenepol, vean que es menor que esta grasa, el D es Cenepol entero, y el E es cimbra entero, vean que es el que tiene inclusive menos grasa dorsal. Estos son unos valores de circunferencia torácica. Acordémonos que estos valores nos indican mucho. Por ejemplo, hay personas que sacan la circunferencia a través de con mediciones con cintas y le dan el peso, tienen un peso aproximado. Hay una correlación muy alta entre la circunferencia torácica y el peso del animal. Vemos en crecimiento que la circunferencia torácica aquí nos da el Cenepol con 207, el búfalo con 205 y el cimbra con 199. Es decir, la diferencia en las medidas fueron muy pocas. Aquí tenemos la altura de la cruz, igual son medidas que se hacen. Aquí vemos el cimbra y el Cenepol 133 y el búfalo 127. Eso quiere decir que el búfalo es un poco más bajo, más pequeño que las razas bovinas. La altura de la grupa, igual, si lo podemos ver, 139, 137, el búfalo 130. Viendo la grupa y la altura de la cruz, vemos que los búfalos a esos pesos son más bajos que los cimbra y que los Cenepol. Aquí tenemos, van a disculpar, aquí es que estaba con don Fabio y se me emocionó un poco y me metió unas cosas que realmente no debería hacer, pero lo que es la longitud de las medidas corporales. Todas se comportan, esta roja que es la Cenepol, la verde la cimbra y el azul el búfalo, todas se comportan en forma semejante. Estas otras son las líneas de mejor ajuste para verlo del crecimiento. Vemos que el Cenepol tiene una línea de mejor ajuste con un R.91. Aquí está la formulita que les decía, se puede aplicarse para eso. El cimbra y los búfalos tienen una línea de tendencia tan exacta que da R1, los dos dan R1, es una línea de mejor ajuste perfecta para estos dos. ¿Para qué se hacen estas cosas?
Al igual que para qué se usa el ultrasonido y para qué son las mediciones corporales. Realmente no es para hacer lo que nosotros hicimos, mandarlos a matadero, porque había un búfalo que ganaba como, calculo yo, como un kilo 600, un kilo 700, tenía muy poca grasa. Acuérdense que cuando hablamos de esto son todos los promedios de todos los animales. Igual que un cenepol llegó a 760 kilos, con una grasa de 4%, es decir, cualquiera, y con un área de lomo de 100, es decir, es un animal que uno lo debería dejar para reproducción. Igual que un búfalo de estos, con un área de lomo mayor que muchos de los bovinos. Ese búfalo daba como 94, con una grasa del 7%, mientras que los demás estaban en el 12%, y con unas ganancias de peso de 1,6 kg. Ese búfalo siempre dije que era lo que uno lo debería ir dejando para reproducción. Entonces, todas estas medidas y todo lo que le he presentado anteriormente, lo ideal es para hacerlo en fincas y ir dejando todo lo que es para reproducción. Si uno agarra también la genética de dónde proceden y de todo, comienza a analizarlos y ve que tales animales, porque no hace nada, eso es como que ustedes lleguen y manden un animal a matadero y le rinda mucho, sepa muy buena la carne y una carne muy suave, y dice, ay, ese toro tan bueno, hubiera dejado aquellos buenos toros, lo hubiera dejado para el reproductor, pero ya se dio cuenta cuando lo mató. Todos estos datos, que para algunos no son tan ideales y que muchos de los productores no los toman porque no tiene mucho sentido, eso es lo que la academia hace para obtener mejoramiento en los animales. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, y hacerles mediciones con todos los búfalos para ir velando el progreso genético que se tiene en estos animales. La pérdida de peso por traslado a la finca, la matanza, en este país todo el mundo, Álvaro Salas, ¿cuánto perdés del traslado? Ah, el 10%. Y aquí hay muchos que me van a decir que el 10%, no sé de dónde sacan ese número. Porque nosotros en ganadería tenemos de Guapiles a Montecillos un 4.7 en más de 600 animales. 4.7 es el promedio que tenemos, ayer lo estaba revisando. Y vean lo que nos estaba dando estos. 6.14, 5.74, 6.21. Las pérdidas por traslado, significa que eso va desde que montamos los animales, cuando van saliendo del corral, los pesamos y se toma el peso de sacrificio para determinar hasta el peso de sacrificio. Antes era menor, ahora es un poco más, porque acuérdense que lo de bienestar animal, que debemos de cumplirlo, y gracias a Dios la ley no pasó y la Sala Constitucional dijo que habían 3 artículos que rozaban con la Constitución, entonces no pasó, pero si no, yo creo que nosotros aquí, si eso hubiese pasado, o lo que querían algunos diputados del Frente Amplio, yo creo que esta charla estaría como despedida para todos los productores. Vemos que hay diferencias. Los enteros perdieron menos peso en el traslado que los castrados. El rendimiento de la canal, eso es importantísimo, que es lo que mucha gente dice. Vemos que el cenepol rindió 60.85, el cimbra 59.67 y los burros 55.01. Hay diferencias significativas con el búfalo con estas dos, y eso se debe, ahorita lo vamos a ver a qué. Vemos que hay diferencias también entre los enteros, tuvieron mayor rendimiento canal que los castrados. Eso se da porque acuérdense que los castrados tenían un poco más de grasa, entonces habrá que quitársela. Ya es hora que veamos también, igual que aquellos gráficos, hay ganaderos, yo me he desgastado diciéndole muchas charlas, hay ganaderos que en la última etapa comienzan a meterle grano, que es lo más caro, para meterle grasa. Cuando llegan al matadero es lo primero que se lo quitan, entonces le sale muy caro la grasa para verla en basureros, en el basurero del matadero, que ahí lo pasan a hacer un subproducto, pero eso es lo que hay que hacer, y hay que hacer esas curvas para determinar a qué punto es el ideal que uno debe mandar los animales al matadero. En Uruguay, nosotros recibimos una capacitación de ultrasonido en Uruguay y Argentina, pero en Uruguay, cuando iba el profesor que andábamos, Belenda,
si algunos lo conocen, Omar Belenda, llegaba y determinaba y le decía al ganadero, estos animales a tal matadero la otra semana, ese lote dentro de un mes y el otro dentro de 2 meses. Y ahí no andaba el ganadero con que, es que no, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo lo voy a mandar donde yo quiera. Y es bien ordenado, iba al matadero que fuera, porque en Uruguay los mataderos están designados para ver hacia dónde se va a exportar. Entonces el ganado de Álvaro Salas, el de esta semana, va para el matadero tal. El de 2 meses va para otro matadero porque va a salir con poca grasa. Entonces, así es, un país ordenado cuando se habla de carne para exportación. Rendimiento de la canal, ya lo vimos. Todas las canales, esos son los rendimientos que se tienen. Para que les quede más claro, el Cenepol es el de mayor rendimiento, pues el Cimpra y por último lo de los búfalos. Aquí podemos ver parte de por qué el rendimiento de los búfalos es tan bajo. Peso de los cueros y el porcentaje de peso de sacrificio. Vemos que el Cenepol, el peso del cuero 56, el Cimpra 53 y el búfalo 68. Pero realmente esto se los pongo para que vean los pesos, pero realmente no tiene mucho interés porque el interés es este. Porque puede ser que un cuero sea mayor porque el animal es más grande, pero cuando hablamos del porcentaje de su peso, ya ahí es lo que nos interesa. Vemos que en el Cenepol y el Cimbra no hay diferencia, pero sí hay mucha diferencia. De 9,95 y 10 a 13% de su peso, hay mucha diferencia en el cuero. Esto le resta puntos al rendimiento del canal. Vean el grosor de este cuero. Tenemos que ver qué hacemos o cómo le sacamos mayor provecho a estos cueros para obtener. Se dice que el cuero de búfalo es muy fino y se hacen artículos de cuero más finos que el cuero bovino. El peso de la cabeza, aquí tenemos también, vean que los pesos de las cabezas, las diferencias, 15-18, 14-21 y 17-01, pero lo que nos interesa también es el porcentaje, que es lo más importante, ¿verdad? El Cenepol 2.67, 2.77 y los búfalos 3.24% pesa la cabeza en relación al cuerpo. Aquí tenemos los pesos, vean el peso de la cabeza. Esto es de mi compañero, el estudiante. La terneza de la carne según la raza y condición. Vemos que el Cenepol es 3.54, el Cimbra 3.64 y los búfalos 3.44. Hay diferencias entre los enteros 3.69 y los castrados 3.39. Es decir, todo el ensayo coincidió con lo que es la teoría, que los castrados tienen un poco más de grasa. Si nos dio que los castrados son más suaves, también nos está dando. Y para que tengan una idea, por ejemplo, hay varias clasificaciones, pero una de las que se usa mucho en Estados Unidos y en otros países es la de 4. Cuando ustedes llegan a 4.2, de ahí en adelante empieza el nivel intermedio. De 4.2 para abajo es carne muy suave. Inclusive hay otra clasificación de 4.2 a 3.9, de 3.9 a 3.7, pero en general de 4.2 para abajo es carne suave. Esto se mide con un aparatito que le llaman el Warning Threader, que mide la resistencia al corte. Eso realmente es una simulación de lo que es masticar la carne. Cuando uno de 4 para abajo, ustedes la muerden y es carne muy suave. Ya cuando agarra uno un poco carne más dura, va de 5 o 6 y algunas, hemos hecho algunas pruebas. La vez pasada hicimos una prueba con un Brahma y nos dio 12. Es decir, que esas son las que ustedes tiran y si le caen en la cabeza, los desnuca, ¿verdad? Porque aparte de la carne dura, la cultura nuestra, ahora estábamos hablando aquí con los señores Brady y otras personas, de que nosotros tenemos una cultura de que no sabemos comer carne. Primero, no exigimos a los carniceros, ¿verdad? O los carniceros son muy mentirosos. Si llegamos, deme carne suave,
y hasta que agarran fuerza y respiran para cortarla y dicen, eso es lo más suave que tenemos. Y todo el mundo se va contento. De feria lo ponen en un sartén, le echan medio litro de aceite y lo dejan ahí y la señora se va a bañar y de todo. Ya cuando huele a quemado, va y le da vuelta. Es que le da vuelta. Y se vuelve a ir a hacer otras cosas y después lo sacan. Y eso, por eso es que a veces hay personas que dicen, es que no se puede cortar. No, eso no se corta ni con un serrucho. Pero la cultura hay que irla cambiando poco a poco. Y yo creo que es importantísimo. Algo importante que sí nos hemos tenido, y aprovecho la oportunidad, es que animales jóvenes, la resistencia al corte, siempre los animales jóvenes van a ser más suaves. Eso es definitivo, aún de cualquier raza. Hace poco hicimos un ensayo comparando Brangus, Wagyu y Brahman, y todos salieron de 13 meses a matadero y no hubo diferencias significativas en el corte. Dieron 2.94 el máximo que fue el Brahman, 2.94 muy suave, pero eran animales de 13 meses. Entonces hubo diferencias en eso. Aquí están, vean, esos eran los animales, ya están ahí en planta de matanza en la cooperativa. Aquí lo tenemos. Reitero mi agradecimiento a la cooperativa Montecillos. Cada vez que hacemos sus trabajos se separan desde la noche, nos atienden perfectamente, tienen gente especializada solo para ellos, para los trabajos. Los búfalos iban aparte y tenían que estar aparte. Y por otro lado, a la hora de hacer todo el deshuese, hay una planta que se dedica toda una mañana solo a la atención del proyecto de la universidad. Les reitero un agradecimiento, espero que lo comuniquen a la junta directiva. Vean, aquí tenemos, esos son los Cenepol y los Cenepol y los Silva que estaban mezclados. Estos son los búfalos de don Álvaro Salas, hasta que lloran de los ve. Igual los Cenepol y los búfalos. Si ustedes se ponen a ver los búfalos, cuando ustedes los tabulan, algunos echan mucho pelo. Vean que algunos están pelones, era donde le pasamos el ultrasonido. Hay que rasurarlos porque si no, no se puede ver. Hay algunos animales que eran excelentes. Bueno, yo les agradezco mucho su atención y muy amable. Bueno, agradecemos a don Carlos. Le vamos a hacer entrega de un presente.